Momento de adorar. Cristo está a la puerta. El ministerio La Gloria Postrera te invita a un momento de reflexión en tu vida. Y ahora, la evangelista Lorena Torres. El tema de hoy es, el tema de hoy es la indiferencia del pueblo de Dios. Esto es para aquellas personas que un día probablemente le sirvieron al Señor, que un día probablemente dieron ese paso de arrepentimiento, que un día quizá vinieron delante del Señor y le dijeron: Padre, ayúdame en este problema, en esta situación que tengo. Si tú me ayudas, yo entrego mi vida a ti. Y el Señor hizo lo que tenía que hacer. El Señor, porque su nombre está comprometido, el Señor respondió, pero el pueblo se perdió. El pueblo se olvidó, porque dice que he engrandecido, dice mi pueblo, he engrandecido a todos ellos, mas el pueblo de Dios se ha olvidado. Y muchas veces nosotros queremos que solamente nos traigan mensajes de triunfo, o mensajes donde nos digan de que vamos a tener riquezas aquí en la tierra, mensajes que solamente nos hablen de prosperidad. Pero Dios, en su gran amor, claro que nos quiere prosperar, pero espiritualmente, que es lo principal. Mire, hay una gran vergüenza que aquí veo yo, porque ¿por qué le digo que hay una gran vergüenza aquí? Porque realmente Dios desde el principio ha tratado de llamar la atención, ha tratado de hablarle al pueblo, ha tratado de mandarle a sus hijos, a sus profetas, a sus hijos, a sus ministros, a sus pastores, a evangelistas, a misioneros, hablarle la palabra de Dios al pueblo. Mas el pueblo se ha hecho de la vista gorda, por decir así. El pueblo se le ha entrado por un oído y le ha salido por otro la palabra de Dios. Aquí cuando yo estaba leyendo esto, me da tristeza, porque el profeta Isaías estaba escribiendo. Fíjate que cuando el profeta Isaías escribió el libro de Isaías, fueron 500 años antes aproximadamente de la venida de Jesucristo. Entonces el profeta Isaías le hablaba al pueblo de Dios. En ese tiempo el pueblo de Dios se había corrompido completamente. El pueblo de Dios se había olvidado completamente de las promesas de Dios. El pueblo de Dios se había olvidado cuando sus padres estaban en Egipto cautivos, allá con Faraón, donde solamente le daban látigo, donde solamente servían para ser esclavos, y a veces con heridas en sus cuerpos. Y ellos clamaban y gemían, y el Señor escuchó ese lamento. El Señor escuchó esas oraciones que ellos hacían, porque ¿sabe por qué? Porque esas oraciones salían desde lo más profundo de su corazón. Pero cuando el Señor los sacó de Egipto y les entregó una tierra, dice la palabra de Dios que ellos se olvidaron. Aquí dice bien claro: he engrandecido mi pueblo lo he engrandecido, mas mi pueblo se ha olvidado de nosotros. Y muchas veces nosotros ponemos la mirada en Israel, nosotros ponemos la mirada en ese pueblo amado, pero no miramos lo que nosotros como pueblo de Dios estamos haciendo. ¿Cuántos de nosotros? Yo decía hace poco, muchos de nosotros allá en los países de nosotros, seamos sinceros, en los países de nosotros nunca hubiéramos podido manejar el carro que manejamos aquí. El corazón estaba agradecido con el Señor todo el tiempo, y ahora que tenemos todo, ahora pensamos que nosotros lo merecemos. Ahora nos hemos olvidado de Dios. ¿Cuántas madres le pidieron a Dios llorando de rodillas que cambiara a sus hijos, que los cambiara, que hicieran de sus hijos personas, hombres nuevos, mujeres nuevas? El Señor lo hizo, y ahora que ya están en total calma, y ahora ya se olvidaron y ni siquiera vinieron a dar gracias a Dios. Pues el pueblo de Israel estaba exactamente lo mismo en ese momento. Y mire qué vergüenza que el profeta les hablaba al pueblo, y el pueblo pasaba frente al profeta como que si
El profeta no estaba hablando con nadie. Por eso el profeta dice que alzó su mirada y comenzó a darle el mensaje al cielo, a la tierra. Escuche bien lo que vamos a leer hoy día. Dice así la palabra que se lee en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y de la preciosa persona del Espíritu Santo. Dice así. Estamos en Isaías 1, 2, 3, 4. Vamos a leer ahora. Dice así. Oíd cielos y escucha tu tierra, le dice. Mire qué vergüenza, como él, para avergonzar al pueblo, está dándole el mensaje al cielo y a la tierra. Dice, oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová, crié hijos y los engrandecí. Mire que esa palabra ayer me tocó mucho a mí cuando dice y los engrandecí. ¿Acaso el Señor no te ha engrandecido a ti? ¿Acaso tú ahora puedes tomarte el tiempo de comprarte ropa, de ponerte bonita, de hacer tantas cosas? Padres que lloraban porque no tenían alimento para darle a sus hijos y ahora les sobra, mas ahora que los ha engrandecido el Señor, ya no se acuerdan del Señor. Dice así, crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. El buey, dice, conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende. Israel, mi pueblo no tiene conocimiento. Mire qué terrible lo que el Señor, acordémonos que cuando alguien predica, no predica palabra que ellos quieran, predican palabra del Dios poderoso. Por eso Jesús, cuando estuvo frente a Jerusalén, Jesús lloraba amargamente porque dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas, porque estos profetas pagaron con la vida misma por haber predicado la palabra de Dios. Y tú y yo, ¿qué estamos pagando ahora? No estamos pagando nada, solamente estamos bien viviendo el día a día, solamente estamos dándole gloria a Dios hoy, pero mañana quién sabe. Por eso todos los días tú y yo tenemos que venir y decirle al Señor, verdaderamente, Señor, tú me has engrandecido. Muchas veces el Señor se cansa, pero no se cansa de hacer el bien, no se cansa de hacer misericordia, sino que se cansa del pueblo malagradecido, porque venimos delante de Él muchas veces con aquellas grandes necesidades, llorándole al Señor, Señor, restaura mi matrimonio, restaura mis hijos, levanta mi casa, dame trabajo, Padre. Nos han dado trabajo y ahora por el trabajo ya no le servimos al Señor. Mire lo que dice aquí. Vuelvo y se lo leo. En Isaías 1 del 2 al 4. Vamos a leer nuevamente. Dice así. Y el tema es la indiferencia del pueblo de Dios. Mire lo que dice. Dice, oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey, dice, conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente, dice, pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Cuántos de nosotros el Señor nos ha sacado de una vida tan difícil? Nos ha sacado de una vida tan quizás no era, quizás en el pecado que tú y yo andábamos, nadie daba ni 5 por nosotros, y ahora el Señor ha metido su mano poderosa y el Señor ahora nos ha dado hasta un nombre nuevo, nos ha dado una fisonomía nueva, un carácter nuevo, nos ha dado hasta la gente dice, que tiene esa mujer, que tiene aquel hombre que lo veo diferente, que tiene, que ahora ya no es el mismo que yo conocía, ya no es la misma que yo conocía. ¿Por qué? Porque el Señor hasta nos ha dado gracia delante de Él. Mire cómo el profeta Isaías le estaba diciendo, en otras palabras, le decía al cielo, tú cielo, que estás en el mismo lugar donde el Señor te
te puso tu luna, que sales en el momento específico que el Señor te lo mandó. El sol alumbra para buenos y para malos, como te fue dado. Las estrellas salen en la noche para alumbrar muchas veces al pueblo, y tu pueblo le está diciendo: no entiendes a aquel que tiene poder sobre los vientos. Acordémonos que hasta los mismos discípulos que andaban con el Señor dijeron: ¿qué tiene este que hasta los vientos le obedecen? Mire qué lindo. ¿Y qué pasaba? El pueblo estaba indiferente al Señor. ¿Acaso ahora estamos viviendo una época diferente? ¿Acaso ahora estamos viviendo una época donde le hemos puesto al Señor en primer lugar? Son muy pocos los lugares, son muy pocos los hogares donde estamos poniendo a Dios en primer lugar. Gracias a Dios que tu hogar ha puesto a Dios en primer lugar para honrar el poderoso nombre de aquel que sobre todo nombre, aquel que me dio la libertad, aquel que me sacó cautiva del pecado, que te sacó cautivo del pecado a ti, aquel que te dio a ti lo que tú no te merecías, lo que yo no me merecía, pero me lo dio. ¿Sabe por qué me lo dio? Porque vio un corazón arrepentido, porque vio un corazón agradecido, un corazón que necesitaba en ese momento. Y el Señor dice que no es hijo de hombre para que mienta. Él no desecha un corazón quebrantado, un corazón así como el pueblo le lloraba al Señor, desde los más pequeñitos hasta el más anciano. Dice la Biblia que le lloraban al Señor para que se acordara nuevamente de ellos, y le recordaban la promesa que Él le había hecho a su pueblo, a Abraham, Isaac y Jacob. Y ellos le decían: Señor, sácanos de aquí, sácanos de aquí. Y cuando el pueblo, fíjate bien, cuando Isaías le estaba hablando al pueblo, ese pueblo estaba a punto nuevamente de caer cautivo. Ese pueblo estaba a punto de dividirse en dos, en Judá y en Israel, porque el Señor quería alertar al pueblo. El Señor no es como el enemigo que nos cae de repente. El Señor nos habla a tiempo y fuera de tiempo. El pueblo se había corrompido en lo más peor, se había corrompido desde lo económico, se había corrompido desde poner altares, desde poner ídolos, se había corrompido en hacer transacciones que no eran del agrado de Dios. Engañaban a otros para obtener más dinero, engañaban con la palabra, transgiversaban todo, tenían una falsa doctrina, aparentaban vivir bien delante de Dios. Y por eso el profeta, qué vergüenza que el profeta, al ver que él predicaba, me imagino yo que el profeta predicaba en la calle y ellos pasaban y él le decía: a ti te está hablando el Señor, porque tú eres el pueblo de Dios, tú vienes de tus antepasados le oraban al Señor, oraban a tu Padre, oraban a tu Dios, oraban a mi Dios para que nos sacara de allá. Ahora Él nos tiene libres y estamos a punto de volver a caer en la cautividad, y ellos como si nada, metidos en sus proyectos, en sus planes, en sus deseos, metidos en todo lo que a ellos les interesaba. Entonces el profeta dice que miró al cielo y comenzó a darle palabra al cielo. Mire qué vergüenza, qué vergüenza para nosotros los hijos de Dios, de que los cielos le obedecen. El cielo no se ha movido de la atmósfera donde el Señor lo puso. La tierra sigue dando fruto como le fue diseñado. Mire, y nosotros estamos diseñados para honrar al Señor, para creer en Él, y la tierra sigue dando el fruto para que tú y yo comamos. Los hijos de nosotros tienen un valor incalculable para ti. ¿Te imaginas cuánto tú y yo valemos delante del Dios Altísimo? Mire aquí Él cómo le habla al mar. El mar, en otras palabras, el mar le dice al pueblo, el mar mismo le habla al hombre y le dice: cuando tú vienes y pescas aquí, sacas alimento de mí, yo le obedezco a mi Padre. Y tú que tienes mucho más favores, a ti que te han hecho, que te han dado la oportunidad de ir al trono celestial, tú no estás obedeciendo
tanto la tierra ya está gimiendo, por eso hay terremotos, por eso hay tantas cosas en tantos países, porque la tierra ya quiere vomitar todo el pecado que hay en la tierra. El Señor nos ha engrandecido, pero el pueblo se ha olvidado del Señor. El pueblo solamente quiere que se le hable de amor, quiere que se le hable de riqueza, quiere que se le hable de prosperidad, quiere que se le hable de que vas a tener éxito en todo. Claro que vamos a tener éxitos, porque dice la palabra del Señor que solamente pensamientos de bien tengo para con vosotros y no de mal. Pero el problema es cuando nosotros queremos primero lo material, queremos primero lo de afuera y después, por último, si nos alcanza el tiempo, queremos a Dios en nuestra vida. Pero queremos que Dios sí se acuerde de que nos tiene que bendecir en cualquier lado que nosotros vayamos. Pero cuando tú pones a Dios en primer lugar, entonces todo, dice la palabra de Dios, no lo dice la hermana Lorena, lo dicen todos los que hablan verdadera palabra, porque aquí es donde está escrito, dice: pensamiento de bien tengo para con vosotros y todo lo que hagáis será prosperado. Mire, si un pancito usted lleva a la mesa y tiene 2 o 3 invitados, eso va a alcanzar, porque el Señor ha engrandecido su pueblo y el Señor está buscando adoradores, no está buscando perfección, no está buscando alguien que trate de vivir una vida falsa delante de Dios, no está buscando alguien que trate de vivir en la iglesia de una forma y fuera de la iglesia de otra. Nosotros debemos de ser de una sola pieza, genuino delante de Dios. Primer lugar, antes de que nosotros agrademos al hombre, debemos de agradar a Dios. Muchas veces hay gente que le da vergüenza decir: hermanita, a mí me hace falta fe. Pero claro que nos hace falta fe. Muchas veces el enemigo trata de meter en nuestra mente: no va a poder ser. Tú crees, el enemigo va a tratar. Acuérdese que somos el enemigo número 1. ¿Por qué? Porque somos adoradores del Dios vivo. Porque hemos creído en aquel que nos sacó de aquel lugar. Probablemente nos sacó de la garra de un hombre que nos maltrataba. Probablemente alguien te está maltratando. Probablemente el Señor te está hablando hoy. Probablemente el Señor te está diciendo: ven, reconcíliate conmigo. Y el Señor responde cuando tú realmente vienes de rodillas delante de Él y tú le pones y derramas como aquella mujer derramó el perfume de alabastro. El Señor te ha engrandecido, el Señor me ha engrandecido. Y ahora, ¿por qué nos hemos olvidado de aquel que solamente nos hizo bien, de aquel que solamente quiere el bien para ti, de aquel que solamente quiere el bien para tus hijos? El corazón de Dios sabía que tú un día ibas a venir aquí a llorarle a Él, ibas a servirle, y por eso nuestros hijos ahora dice que ni un cabello de su cabeza será tocado. ¿Por qué? No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Cuando nosotros le creemos al Señor, si el Señor te hizo bien cuando no éramos nadie, ¿por qué ahora que el Señor nos ha engrandecido el pueblo? Qué vergüenza que la tierra nos esté dando por la cara a nosotros con esos grandes terremotos, con esos grandes temblores, que la tierra quiere escupir, quiere vomitar todo ese pecado. La tierra fue diseñada, la tierra sigue dando el fruto, la tierra sigue dando el tomate, el alimento, la tierra sigue. Y tú y yo, ¿qué es lo que estamos haciendo? Nos estamos alejando cada vez más del Señor. Cada vez nos estamos yendo más y más y más del Señor. Dios es bueno y Dios está hablando a su pueblo. Nosotros no somos diferentes al pueblo de Israel. Nosotros somos malos también delante de Dios. Y mire lo que dice aquí abajo. Dice: ¿por qué queréis ser castigados aún? El pueblo está siendo castigado. Mucha gente dice: es que los que están enfermos es porque han pecado, o porque aquel que está pobre es porque ha pecado. Si la misma Biblia dijo en su palabra, la palabra dijo: y el Señor Jesús dijo: a los pobres siempre los vas a tener. Mire, Pablo estaba enfermo. Pablo tenía un aguijón. El profeta Eliseo hablaba la Biblia de que él murió de una enfermedad. No dice que exactamente qué enfermedad. No, a veces el Señor nos tiene así por una razón. Pero no quiere decir que hayamos pecado. Quiere decir que tú
todavía tienes misericordia del Dios vivo, porque todavía el Señor no ha arrancado tu vida de esta tierra, y que el día que el Señor te levante, tú vayas con gloria, tú vayas con victoria, tú vayas delante de Él a decirle: Señor, en ese pueblo, en ese mundo donde yo habité, había pecado, pero yo traté lo mejor que pude de vivir una vida separada, una vida apartada para ti completamente. Instruí a mis hijos, instruí a mis nietos. Probablemente fui mal padre, fui mala madre, pero yo instruí a mis nietos, les enseñé de tus caminos y oré por mis hijos, y tú hiciste bendición con mi familia. Yo ahora te digo a ti, qué vergüenza que el sol tenga que esconderse a la tarde como el Señor le mandó para que saliera la luna. Mire cómo ellos, los astros, la tierra no se ha movido del espacio, la tierra no se ha movido de donde el Señor la dejó. ¿Cuántas veces oraste en el camino? ¿Cuántas veces le diste gracias al Señor? Ayer ya pasó. Hoy es un nuevo día. Si tú no lo hiciste ayer, hoy es el día que el Señor te dice aquí mismo en Isaías, mira, 1:18 dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Mire qué lindo el Señor. Esto es algo tan hermoso. Dios quiere hacer trato contigo. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo para que el Señor nos quiera hacer? Mira, yo a veces me pongo a pensar cuando yo leo las Sagradas Escrituras. Yo aquí veo como cuando nuestros hijos se han portado mal, y tú le dices: ven, hijo, quiero hablar contigo. Tú le quieres hacer conciencia a tu hijo que ha hecho mal. Tú le quieres hacer conciencia a tu hijo que tu hijo ha fallado, ha faltado a lo que tú le has dicho, a la regla que tú le pusiste en tu casa. Tú quieres llegar al corazoncito de aquel joven, de aquella joven, de aquel hijo, de aquella hija malcriada que tú tienes. Así el Señor te dice a ti hoy: ven. Mira qué lindo el Señor. Esto dan ganas de llorar, porque realmente nos damos cuenta de que Dios te sigue amando, de que Dios me sigue amando a mí, que Dios ama a tus hijos, que si no han muerto es porque la poderosa palabra, la poderosa misericordia de Dios todavía está contigo. Dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fuesen como la grana, mira lo que te dice, como la nieve serán emblanquecidos. Porque el hecho que prediquemos la palabra de Dios no quiere decir que nosotros seamos perfectos. Quiere decir que estamos en el camino, estamos cada día en la lucha para poder llegar a la perfección. Y esa perfección solamente la vamos a encontrar el día que ya estemos en la presencia del Señor. Mientras tú y yo vivamos aquí en la tierra, este va a ser un problema del cual tú tienes que luchar, porque tú vas a poner lo que humanamente puedes, y Dios va a hacer lo que es imposible, lo va a hacer posible el Señor. Mira qué lindo el Señor, cómo te está hablando hoy. Si tu hogar está a punto de ser despedazado por el enemigo está en serio. Si algo tiene el enemigo, es que el enemigo está bien armado, el enemigo está bien alineado a lo que él quiere, y el enemigo no va a perder oportunidad. Cuando tú comienzas a vivir una doble vida delante de Dios, primeramente, porque al mundo le puedes engañar, le podemos engañar al vecino, le podemos engañar a nuestro amigo, le podemos engañar al pastor, a la iglesia, a quien tú quieras, pero a Dios no le podemos engañar. Y alguien que sabe muy bien lo que nosotros hacemos es el enemigo. Cuando tú y yo vivimos una doble vida, le estamos dando la entrada legalmente al enemigo para que él venga y destruya lo que Dios quiere construir, lo que Dios quiere levantar. Mira qué lindo, dice:
Y si tus pecados fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. El Señor nos da ahorita a nosotros la oportunidad de decirte a ti, de decirme a mí, ven hija, ven hijo, hagamos las paces, ven, dime que en qué quieres que yo te ayude, en qué quieres que yo te muestre que sigo siendo el mismo Dios, que tengo poder en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Aquel que tiene poder, que los vientos dice que le obedecen. Solamente el Señor les mandó a callar y los vientos le obedecieron. ¿Cuánto no más tú que tienes los 5 sentidos? El Señor quiere tratar contigo. El Señor quiere tratar conmigo. Qué difícil es cuando la presencia del Señor se aleja de ti, cuando la presencia del Señor se aleja de mí. Qué terrible. No querramos vivir esa vida, porque sería horrible vivir esa vida que no nos va a llevar a nada. Estamos básicamente, como yo decía, estamos a cuentas igual que el pueblo de Israel. Dice en el número 23, tus príncipes prevaricadores y compañeros de ladrones, todos aman el soborno y van tras la recompensa. No hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. Es Dios el que te ha dado a todo lo que tienes, mas no es por tus propias fuerzas. Es Dios que nos ha dado todo cuanto tenemos, hasta el aire que respiramos le pertenece al Señor. Hoy el Señor te está diciendo a ti, todo aquello que tú no puedas hacer, todo aquello que está fuera de tu control, tráeselo al Señor hoy día y verás la gloria de Dios. Verás cómo Dios te recompensa, verás cómo Dios hace el bien a ti y a tus hijos. Bendito sea el nombre del Dios Altísimo. Aquí te dice el Señor, ven, ponte a cuentas conmigo, aquello que es imposible para ti. Hoy es el día que el Señor te dice, tráelo conmigo, yo lo voy a cambiar, yo lo voy a hacer nuevo, yo te voy a bendecir, te voy a mantener y te voy a seguir teniendo en el lugar donde te he engrandecido, donde yo te he tenido. Por la gracia, tú estás donde estás. Todo lo que tenemos es tuyo y hemos entendido que tú, Señor, nos has engrandecido. Perdona, Señor, perdona a tu pueblo. Sí, Señor, gracias, porque tú eres santo, tú eres poderoso, tú, Señor, solamente tú. Que el Señor te bendiga, que la paz de Dios esté contigo y se quede conmigo.